Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? Espero que bien. Quiero retomar un poquito donde nos habíamos quedado la vez pasada. Recuerdan que estábamos en el simbolismo, en el modernismo, y quiero por ahí hacer un breve comentario sobre todo esto del modernismo y el simbolismo. Básicamente hablamos sobre poesía. ¿Que todo el mundo escribía poesía? No, se escribía también novela y cuento, pero eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Déjenme que regreso al simbolismo. Yo espero que hayan entendido, eh, yo sé que con cierta dificultad, de qué trataba el simbolismo, esto de no decir las cosas tal cual, sino solamente evocarlas eh, con una intención o señalar un color o señalar un olor, huele a Navidad, eh, hacer ver, hacer tocar, hacer oler, hacer oír a nuestros lectores la idea. Eh, los, uh, los poetas del simbolismo, sobre todo Mallarmé, él sintió que había fracasado estrepitosamente en su intento de librar al lenguaje común de su significado y darle un nuevo significado. Yo creo que estaba en un error. Creo que si no lo logró en un 100%, sí logró abrir esa puerta de ese otro mundo que está ahí y no está, que está ahí para los que quieren verlo realmente o para los que lo quieren escuchar o lo quieren oler o lo quieren tocar, pero no está para los que no quieren o los que no tienen la capacidad. Tanto el poema de el soneto en X como el golpe de dados son poemas que nos podemos cruzar de brazos y decir, pues no entiendo nada y no lo leo. Bueno, pues sí, es tu derecho de la literatura es así. Si no quieres leerlo, pues no lo leas y ya se acabó. No, no te voy a meter a la cárcel. Eh, pero si tú te esfuerzas un poquito y te das cuenta de qué es lo que estaban tratando de hacer estos autores, de cambiar todo un panorama de la literatura hasta ese entonces y hacerlo, representar las letras, las palabras, los versos, que dijeran cosas que no se habían dicho hasta entonces con las palabras que teníamos. Ellos no usan palabras nuevas, no usan palabras inventadas, que también ese es un mérito, el inventar palabras, pero bueno, eso es otra cosa. Ahorita voy a hablar sobre las palabras inventadas. Eh, Ellos lo que trataban era de despojar el lenguaje de su significado para hacerlo más rico en un poema. Donde creo que queda más evidente esto es efectivamente en el golpe de dados, donde prácticamente después del primer verso, donde nos dice que hay un naufragio y adentro del naufragio está alguien que va a tirar unos dados, después de eso, todo lo que sigue prácticamente no se entiende o, ojo con esto que voy a decir, no se entiende o nosotros con las palabras que vamos leyendo y como están acomodadas y según la tipografía, podemos nosotros buscar un significado. Recuerden que en el simbolismo, y ellos son los primeros que se dan cuenta de esto, el espacio en blanco, la pausa, tiene un valor tan importante como el verso en sí. Entonces, en ese sentido, el simbolismo abrió la puerta, ¿sí? La abrió, si ustedes quieren poquito, pero la abrió para los nuevos poetas. Por eso yo les decía que era importante esto de ver el simbolismo, porque aunque el simbolismo duró por ahí como unas 2 décadas, porque realmente era hermético, era poco comprensible, nos dio la posibilidad a todos los que escribimos versos de utilizar recursos que se usaban en el simbolismo
pero que nuestro lenguaje tal vez pudiera ser el mismo lenguaje que siempre se había utilizado con su significado, pero también dentro de esos versos ir poniendo otros versos que se derivaran del simbolismo, y teniendo el antecedente de un verso que sí decía una cosa, el siguiente, aunque aparentemente no decía nada, lo podíamos interpretar con base a lo que ya habíamos dicho antes en ese mismo poema. Hoy en día este recurso es muy utilizado en la poesía, los espacios en blanco, las pausas, la tipografía, que es muy distinta, ¿sí? ¿Y qué pasó con la literatura clásica? El soneto tal como era, los tercetos, los cuartetos, los versos de 11 sílabas, los alejandrinos. No, ahí están, ahí siguen. Hasta la fecha tú puedes escribir un soneto clásico, no hay ningún problema, pero ahora tenemos ya, aparte de toda esa literatura clásica y esa manera de expresarse, ahora tenemos esta puerta que abrió el modernismo. El simbolismo, pero es que aquí quería agregar también con recursos de el parnasianismo y recursos de el modernismo. Recuerden que el modernismo lo que hizo fue convertir el idioma en una musicalidad poco usual y en una visión, o sea, lo que vemos en el poema, muy interesante en cuanto a sus descripciones. Entonces, todo esto está sucediendo entre 1850, 1880, 1890, 1900. Todo eso está sucediendo ahí, y de todo eso que está sucediendo ahí es de donde van a nacer la nueva poesía. Pero todavía, bueno, no la nueva poesía, me choca ese término, ¿no? Pero la poesía que se va a leer fundamentalmente en el siglo XX. Todavía nos falta el siguiente movimiento, que es el de la vanguardia. Lo que viene ahí en la vanguardia le va a dar por completo ya a los poetas una serie de herramientas que no tuvieron los poetas de la época del barroco, o la del Renacimiento, o los griegos, por ejemplo, y que hoy en día sí la tenemos nosotros para crear versos, poemas extraordinarios. No me voy a meter todavía con lo del vanguardismo, pero sí voy a tocar algo que también tiene mucho que ver con el simbolismo y que estaba más o menos sucediendo en ese mismo tiempo. Recuerden, 1850, 1900. Ahí en 1850 y 1900, y antes de entrar a lo que voy a comentar, voy a hacer ahí un paréntesis, también estaba la novela realista, de la cual ya ustedes leyeron varios textos. Pero después de esa novela viene otra novela muy innovadora, que mete nuevos recursos, de la cual, por ejemplo, ustedes van a leer un cuento, o ya lo leyeron, que es La Metamorfosis de Kafka. También con ese texto les pedí que leyeran El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. En el caso de Jekyll y Hyde de Stevenson, ese es un texto que se escribió entre 1850 y 1900, o sea, cuando está el simbolismo, y fue muy común porque no es el único que escribe este tipo de literatura, de misterio, de suspenso, sino que hay otras obras que son también muy descriptivas de la vida burguesa de aquel entonces. Yo les recuerdo que en la misma época que se escribió Mr. Jekyll y el Dr. Hyde, hubo por ahí un problema en Londres que le llamaban el Jack el Destripador, porque era una persona que
sobre todo mató a prostitutas que andaban en la calle, pero que las destripaba, es decir, literalmente con un cuchillo les abría la panza y las mataba espantosamente. Mucha gente decía que posiblemente era un médico porque sabía muy bien hacer los cortes. Nunca se supo quién fue el culpable de esos crímenes espantosos, pero ese era el ambiente, la atmósfera de Londres cuando se publicó Mr. Jekyll y el Dr. Hyde. Entonces, todo eso se estaba ahí cocinando entre 1850 y 1900. Pero también en ese momento se estaba no creando, porque aquí les voy a pedir que lean un ensayo que tienen en su libro de lectura, está casi al final. El ensayo, déjenme ver cómo se llama, no tiene aquí el nombre, pero van a empezar a leerlo desde donde dice de qué ideas se trata. ¿De qué ideas se trata? Está casi al final, porque ya me quedan ahí unas cuantas hojitas. ¿De qué ideas se trata? De ahí van a leer un ensayo que habla sobre lo que es el nonsense, o sea, el sinsentido. En este ensayo, escrito por Ulalume González de León, ella más o menos explica la historia o qué es lo que trata el sinsentido. Como la palabra dice, aparentemente son textos en que las palabras están escritas de tal manera que no tienen sentido, pero cuando tú los lees te das cuenta de que tienen sentido. Bueno, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Sí? Ahorita ahí voy al caso. Si ustedes me siguen con su libro de lectura, al final de ese ensayo está un poema que se llama Jabberwocky o el Jabberwocky. Este poema del Jabberwocky es el poema más famoso del mundo sin sentido o de la literatura sin sentido. Es un poema muy cortito, lo tienen aquí en inglés y aquí lo tienen en español, en la traducción que hizo Ulalume González de León. Aquí mismo, en ese ensayo, Ulalume González de León explica cómo hizo esta traducción tan difícil al español. Ella tuvo que inventar palabras valijas algunas, aquí viene lo que es una palabra valija, para poder dar a entender lo que este poema, que es un poema que no tiene sentido, lo puedan entender las personas. ¿Cómo entender lo que no tiene sentido? Haciendo una traducción. Bueno, vamos a leer este poema, lo voy a leer yo, es muy corto, aquí lo están viendo, y ahorita lo comento. Se llama Jabberwocky. Viene en el segundo libro de Alicia en el País de las Maravillas. Era la parrillora y los flexiosos tobos en el esplejos giroscopiaban, vibroradaban, frivocerables estaban los borobobos y los berchinos teleogariados relinchiflaban. Hijo mío, del Jabberwock escapa cuidadoso, de su boca que muerde, sus garras que lastiman. Cuidado con el pájaro Hup Hup y el malurioso Bandersnatch siempre esquiva. La vorpalina espada, ya empuñando, al enemigo mansiqué, buscó y junto al árbol Tum Tum, descansando, a pensar un momento, se paró. Pensamientos suciosos lo embargaban, cuando el Jabberwock vino resoplando por la fronda, con fuego en la mirada, y avanzó burbujeando. Una, dos, de lado a lado, con vorpalina espada, tras corta, mata al monstruo, su testa cercenado, galonfando la porta. Mataste pues al Jabberwock, ven a mis brazos, hijo rayolgente,
Fravioso día, calú, caloc, resolló alegremente. Era la parrillora y los flexiosos tobos en el cesplejo giroscopiaban, brivoradaban, frivocerables estaban los borobobos y los berchinos teleogariados relinchiflaban. Ok. Algunos de ustedes allá han de estar diciendo, bueno, ¿qué cosa fumó el maestro que está leyendo esas tonterías? Si ustedes se fijan en este poema, sí, es un poema sin sentido, pero ese sinsentido que está escrito aquí, cuando ya lo leemos por completo, como que empezamos a tener que algo está pasando aquí adentro, ¿sí? Según lo que dice el poema, hay un hombre y está su padre, y el padre le dice, cuídate del Jabberwock y de otros monstruos, y resulta que el Jabberwock se presenta, pero el hijo que ya estaba preparado le corta la cabeza al Jabberwock. Es decir, eso sí lo entendemos dentro de todo este sinsentido de poema. Este sinsentido va a ser muy utilizado en la poesía actual inclusive, pero ya uniendo ya de la difícil interpretación de por sí del simbolismo con este sinsentido de Lewis Carroll. Este es un poema de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Vemos que ya nos da sentido. Otro gran autor del sinsentido, otro inglés, fue Edward Lear. Él también escribió poemas que son más o menos de este tipo, que aparentemente no tienen sentido, pero ya cuando vemos la idea en general, nos damos cuenta que sí hay sentido. Al principio del ensayo que les pedí que leyeran, hay una pequeña antología sobre textos anteriores a lo que ya conocemos como el sinsentido. Son unos cuantos textos, no son muchos, así que no se emocionen. Una antología es una colección de poemas, de cuentos, de novelas, que los une el tema o el momento histórico, o tal vez es una antología de un autor, sus mejores cuentos, los mejores cuentos de Juan Sánchez, ¿no? Y bueno, pues ahí están 17 cuentos de Juan Sánchez, aunque él escribió como 200, estos 17 son los mejores. Mantengan eso en mente porque nuestro examen final se va a relacionar con la antología. Luego les voy a mandar la definición de antología. Vuelvo acá al sinsentido. La literatura sin sentido, aún hoy en día, tiene grandes autores, pero curiosamente ha sido relegada a escritores que son para niños. Es decir, los adultos no leemos el sinsentido. No sé por qué. ¿Sí? Normalmente son autores que se dirigen a niños. Y sin embargo, por ejemplo, si ustedes leen Alicia en el País de las Maravillas, que es un texto nonsense o sin sentido, pues es toda una novela, es una historia que sucede, que pasan cosas que las podemos ir identificando. Lo mismo pasa con la obra de Edward Lear. Edward Lear escribió unas cosas que se llaman limericks. Los limericks son pequeños poemas que se recitan con cierta repetición de ciertas palabras, pero él también hizo otro tipo de obras como describir ciertos diseños, ciertos dibujos que casi podíamos decir que son surrealistas, pero que les pone un nombre que les da un sentido a aquel sinsentido. Entonces, por favor, les voy a pedir que lean el ensayo de Ulalume y el poema del Jabberwock, y por favor me van a hacer una crítica del Jabberwock
Pero antes de hacerme la crítica del Jabberwock, me van a hacer otro pequeño resumen de qué entendieron del el ensayo que Ulalume González hace presente para presentar, valga la expresión, el Jabberwock. Recuerden que estas son traducciones que ella hizo, ¿sí? Entonces, ella nos dice cómo logró traducir un poema que en inglés no tiene sentido y que quería que en español tampoco tuviera sentido, pero que tuviera la riqueza del inglés en el que presentó Lewis Carroll. Por hoy me voy a despedir. Poco hablé hoy, pero las tareas que les dejé, si ustedes las leen con cuidado, van a enriquecer su vida de tal manera que no lo van a olvidar nunca. Nos vemos hasta el viernes.